Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a compartir algunos apartes sobre las variables categóricas en pandas. Una mejor referencia es la documentación de pandas, o sea, acerca de los datos categóricos, esta que les estoy mostrando acá. Les voy a mostrar algunas generalidades que de ahí he tomado. Entonces, bueno, los datos categóricos de pandas son un tipo de datos que corresponden a variables categóricas en estadística. En realidad, estos datos categóricos tienen su correspondencia, pues, a los datos categóricos como los conocemos en estadística. Em, una variable categórica adquiere a un número limitado y generalmente fijo de valores posibles. Esta definición me gustó muchísimo. Para definir lo que se entenderá como una variable categórica. Entonces, esa es una característica de ella, el que adquiera un número limitado de valores. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el género de una persona es una variable categórica y adquiere solamente dos valores, es decir, un número limitado de valores. Mm, Algunos de esos tipos de variables categóricas aquí nos muestra el autor, que son, por ejemplo, el género, la clase social, el tipo de sangre, la afiliación a un país, el tiempo de observación de algún evento o la calificación a través de una escala Likert o Likert. Así acá la tenemos lista ya para presentación RICE, aquí ya la tenemos lista. Y a diferencia de las variables estadísticas categóricas, los datos categóricos sí pueden tener un orden. Por ejemplo, si usted tiene una variable categórica que adquiere los valores como totalmente de acuerdo o de acuerdo, mm, ese puede tener un orden en el que usted podría decir, bueno, pues estar de acuerdo está en baja categoría y totalmente de acuerdo en una categoría, un valor mayor. O primera observación versus segunda observación. Pero a pesar de que puedan haber órdenes o se pueda definir un orden, una variable categórica, las operaciones numéricas de adición y división no tienen sentido acá. Digámoslo así, como dice el autor, no son posibles. Todos los valores de los datos categóricos, bueno, los valores de los datos categóricos en pandas están en subcategorías, digámoslo así, o son datos tipo np.nan. Aquí voy a bajar al cuaderno para mostrárselos. Lo voy a bajar, no me va a salir de la presentación en, en RISE, y aquí les voy a mostrar, vea, si import numpy as np, bueno, pues un valor categórico que podría ser simplemente eh, esta cadena de caracteres. Por ejemplo, entonces, digamos que de una variable X, uno de sus valores sea A. Entonces, ese es una variable X que asume, por ejemplo, el valor A, que sería una cadena de caracteres, mm, o digamos que no, que esa variable categórica sus valores sean una lista de Python, la podemos aglomerar en una lista, y otro de sus valores sea np.nan, es decir, un valor nulo. Esa es la manera de representar, mm, utilizando NumPy, un valor nulo o un valor vacío. Entonces, así, X es una variable, es un ejemplo de una variable categórica que asume el valor A, una cadena de caracteres, y un valor vacío, denotado con np.nan. Aquí lo corremos, y si le digo que me muestre tal variable, bueno, pues me quedará así. Me muestra esa lista de Python. Y si le digo, bueno, ¿y de qué tipo son? Bueno, le ponemos punto dtype.
para que nos diga, bueno, las listas, me dice que no tiene atributo detalle, entonces, bueno, pues haz algo para que puedas ver la naturaleza de estos datos. Bueno, importe, import pandas, haz PD, como es usual, y haga esta variable categórica, créela a través de una serie de pandas. Entonces, con pd.series, utiliza la función pd.series y le entrega como argumento a esa lista de Python. Y así, voy a cortar acá, les muestro que la he creado. Ya, así como nos la ha mostrado, miren cómo es de diferente esta variable categórica creada así. Ya vimos que esa variable tiene valores A y el otro es NaN y ya lo denota aquí con mayúscula. Bueno, mayúscula al inicio y al final y en la mitad minúscula. Ese es un ejemplo pues, de variable categórica y ahora sí le puedo aplicar el atributo dtype y me dice que el dtype nos da esta cadena de caracteres, un 0, en el que podemos decir, bueno, pues que como no asume sino un solo valor, esta variable categórica, pues ella le puede asignar un valor, en este caso el 0, pero como una cadena de caracteres. El orden se define por el orden de categorías, no por el orden léxico de los valores. Entonces, simplemente es un orden para las categorías, no es un orden lexicográfico, no necesariamente. Internamente, la estructura de los datos consta de una matriz de categorías y una matriz de códigos. Vamos aquí a la presentación RISE. Y una matriz de códigos enteros que apuntan al valor real en la matriz de categorías. Ahora miremos la utilidad de los datos categóricos pues, en pandas. Bueno, uno de ellos es que el tipo de datos categóricos es útil cuando tengo una variable compuesta de cadenas de caracteres. Por ejemplo, nombres de personas. Cadenas de caracteres que constan solo de unos pocos valores diferentes. De los nombres de personas o el género cuando ponen M para masculino, entonces la cadena de caracteres M y F para femenino. La conversión de una variable de cadena de este tipo en variable categórica ahorrará algo de memoria. Es mejor escribir que escribir en letras. Como cadena de caracteres es mejor escribirla como números. Se ahorra más espacio de memoria, los requerimientos son menores. Aquí nos dan un vínculo como para ir a consultar, para que vea uno que efectivamente eso pasa. Vamos a verlo aquí, porque en esa presentación no le puse aquí el vínculo, aquí este vínculo. Entonces, aquí nos está hablando, es bueno, pues nos muestran que el uso de memoria de los datos. Y miren que cuando formo una variable categórica S a través de una serie de pandas, como les mostraba ahorita, en la que el argumento de la función pd.series sea una lista de Python, compuesta en este caso por cadenas de caracteres. Usted las identifica porque están delimitadas por comillas, en este caso food y bar. Y aquí, pues como para que generara muchas, multiplicaron por 1000. Eso genera una cantidad enorme de datos. Podemos traer este código para que veamos qué es lo que creó y, y implementarlo acá. Entonces lo ponemos, nos volvemos a un tamaño más razonable para interactuar con este código. Son las ventajas del Jupyter Notebook. Lo traemos, le quitamos como estas partes que no las necesitamos. Ese va a ser nuestra variable categórica creada a través de la función pd.series
y las listas de Python. Y miremos que cuando la crea, si uno la quiere ver, bueno, pues le puede pedir la longitud a esa variable categórica para que le diga cuántos valores tiene. Y mire que creó 2000. Al multiplicar dos valores que habían en la lista por 1000, nos crea 2000 valores. 2000 valores en esta serie. Uno puede, bueno, y si me la muestra, bueno, pues le muestra un resumencito de el primer valor es food, el segundo bar, el siguiente tercero food, bar y así. Nos está repitiendo de manera alternada y le está diciendo que cada uno son simplemente datos de tipo object. Bueno, así vemos una variable categórica, un ejemplo. Y ahora, esa transformación que nos dicen acá, bueno, vuélvalo con n.n bytes, el atributo n bytes, bueno, pues él nos va a dar, nos va a decir el requerimiento de memoria. Bueno, pues entonces cortamos acá y nos dice que el requerimiento de memoria es de 16.000 bytes. El número de bytes que requiere para guardar esa variable categórica, toda la información. Pero ahora, en el siguiente código, miremos, bueno, pero ¿y si hacemos esa variable categórica con la función asType, la hacemos una categoría, pero de pandas, y volvemos y contamos la cantidad de memoria con el atributo n bytes? Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, quitamos esto y lo corremos acá, y mire que ya bajó a 2016. Es muchísimo menor. Mire que podemos ver hasta el porcentaje de ganancia. Vemos que decimos, bueno, ¿y cuánto ganamos? 1 menos, y divides 2016, 2016 dividido 16.000, ¿cierto? 16, 1, 2, 3. Y ves que te ganaste un 87% en requerimientos de memoria. Entonces, ahí es una de las grandes ventajas de utilizar que los datos sean pasados a categorías de pandas en vez de simplemente categorías. Las categorías simplemente entran como cadenas de caracteres usualmente, pero si lo vuelves una categoría de pandas, el requerimiento de memoria es menor. Y resaltemos el hecho de que para mirar esa cantidad de memoria que se requiere, se utiliza el atributo nbytes. Y que para volverla de tipo categórico, utilizar la función asType. Bueno, yo creo que ahí les voy a dejar esta primera parte sobre categorías de pandas. Así hemos diferenciado las categorías de la estadística de las categorías de pandas. Se corresponden, pero el concepto acá es muy propio de la informática para poder manejar apropiadamente los datos. Al constituir esos datos categóricos, les asigna un número y ya trabajarlos como variables numéricas, pero entendiendo de que a pesar de que a cada subcategoría le asignaste un número, no vas a operar con ellos, es decir, en el sentido de sumar, multiplicar o dividir. No, pero sí en el sentido de bajar el requerimiento de memoria y hacer y facilitar las descripciones estadísticas a través de pandas. Muchas gracias.